En este vídeo, te llevaremos a través de un emocionante recorrido por la historia del Sporting de Gijón, y te presentaremos a 20 de los mejores jugadores que pasaron por este equipo. Para formar esta lista, hemos tenido en cuenta, en primer lugar, la calidad de los futbolistas, y después su importancia en el club. Por lo tanto, no es una lista solo con los jugadores que más partidos jugaron con el Sporting de Gijón, o solo de jugadores de cantera. Empezamos con datos sobre el Real Sporting de Gijón, fundado en el año 1905, como Sporting Club Gijonés. Entre sus mejores resultados, destacamos 5 ligas de segunda división, un subcampeonato de primera división en 1979, y 2 subcampeonatos de la Copa del Rey en 1981 y 1982. Su estadio es popularmente conocido como el Molinón, inaugurado en 1908, es el más antiguo de España, ahora llamado Estadio El Molinón, Enrique Castro Quini, en honor del fallecido Quini. Prepárate para un vídeo lleno de emociones y aprendizaje sobre los mejores jugadores que pasaron por el Sporting de Gijón. Comenzamos. #20. Alfredo Mejido. De padres asturianos, se inició en las categorías inferiores del Ensidesa, donde llamó la atención a los ojeadores del Sporting de Gijón, que lo incorporaron para el equipo filial. Cuando tenía 18 años, debutó en Primera División, con el primer equipo gijonés, donde jugó 4 temporadas. Durante su etapa en el Sporting, anotó el gol 500 del club en la máxima categoría, en un partido contra el Real Madrid. Debutó con la selección española el 5 de febrero de 1975, durante un encuentro contra Escocia. Además, logró marcar el único gol de España, que supuso el 1-1 con el que concluyó el partido. 19. Eloy Olaya. Fue un delantero que se formó en el fútbol base del Sporting de Gijón. Debutó con el primer equipo en 1979, cuando contaba con 15 años, en un encuentro de Copa del Rey, ante el Turón, en el que anotó su primer gol. En 1988 fue fichado por el Valencia, donde permaneció 7 campañas. Después fue traspasado al club de sus orígenes, el Sporting de Gijón, donde disputó 2 temporadas más. Fue internacional en 15 ocasiones. Formó parte del combinado español que participó en el Mundial de 1986, y quedó eliminado en cuartos de final tras la tanda de penaltis ante Bélgica. Eloy fue quien erró un penalti. 18. Redondo. José Antonio Redondo jugaba en la demarcación de defensa, y fichó por el Real Sporting de Gijón en 1972. Fue cedido al Ensidesa para la campaña 1972-73. No obstante, el Sporting decidió repescarlo a mitad de temporada, y debutó en Primera División el 7 de enero de 1973, en un encuentro ante el Real Oviedo. Militó un total de 13 temporadas en el Sporting, asumiendo las funciones de capitán en 7 de ellas. Formó parte del equipo que logró un subcampeonato de Liga, llegando a disputar 2 finales de Copa del Rey. 17. Uría. Francisco Javier Uría, nacido en 1950 en Gijón, jugó 6 temporadas en el Sporting, 1977 a 1983, y disputó 217 partidos de rojiblanco. También fue internacional en 14 ocasiones. Uría jugó con el Real Oviedo y el Real Madrid. En el club merengue logró ganar 2 ligas, 1974-75 y 1975-76, y una Copa del Rey, 1974-75. Fue un extremo de gran calidad que también jugó como carrilero. Disputó su última campaña como profesional, la 1983-84, en la segunda división con el Real Oviedo. 16. Igor Ledyakov. Fue un futbolista ruso de mucha calidad que deleitó en la liga durante los años 90, y que se convirtió en el ídolo de toda una generación de seguidores del club asturiano. Igor era un estupendo centrocampista, elegante, técnico, con clase, capaz de desbordar. Debutó con el Sporting en el primer encuentro de la temporada 1994-95, en una victoria por 2-1 frente al Fútbol Club Barcelona,
anotando además el tanto de la victoria. En Gijón desarrolló prácticamente la totalidad de su carrera deportiva con un total de 8 temporadas, en las que disputó 209 partidos, y anotó un total de 41 goles. 15. Abel. El delantero Abel Díez Tejerina, nacido en Boñar, León, comenzó su carrera deportiva en 1972 jugando en la Cultural y Deportiva Leonesa. Posteriormente, fichó por el Real Avilés, en el que se mantuvo hasta 1976, año en el que se incorporó al Real Sporting de Gijón. Principal equipo a lo largo de su carrera deportiva, con el que disputó, en 8 temporadas, un total de 263 encuentros, y anotó 81 goles. Vicente Miera le hizo debutar en Primera División, el 4 de septiembre de 1977, en el Estadio José Rico Pérez, en un encuentro entre el Hércules y el Sporting de Gijón. 14. Jesús Castro. Hermano de Quini y auténtica leyenda del Sporting de Gijón, no se puede definir de otra manera al que fuera portero del conjunto rojiblanco, con el que disputó 18 temporadas, y alcanzó los 449 partidos, siendo el único club de su vida profesional, debutando y retirándose en el equipo asturiano. Jesús Castro murió a los 42 años salvando la vida de 2 niños en la playa de Amió en Pechón, Cantabria. Por el cansancio del esfuerzo realizado para salvar a los niños se terminó ahogando. Los hermanos Castro siempre han sido especiales para el sportinguismo. 13. Quique Morán. Enrique Morán se formó en el Ensidesa de Avilés, desde donde se proyectó al Sporting, con el que debutó en la temporada 1976 a 77. Allí permaneció durante 3 años, erigiéndose en uno de los futbolistas más prometedores del fútbol español. Llegó a vestir la camiseta de la selección española el 14 de marzo de 1979 en un partido contra Checoslovaquia en Bratislava. Meses más tarde, el Real Betis se convirtió en noticia, al conseguir los servicios de un futbolista tan deseado y cotizado. Después jugó en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. 12. Manolo Mesa. El principal equipo a lo largo de su carrera fue el Real Sporting de Gijón, club donde militó 12 temporadas en las que consiguió un subcampeonato de Liga, en la temporada 1978 a 79, y 2 subcampeonatos de Copa del Rey, en 1981 y 1982. Terminó su etapa sportinguista con 336 partidos y 36 goles en su cuenta particular. Además, fue internacional en 2 ocasiones con la selección española, marcando un gol. Fue y es, sin duda, uno de los jugadores más valorados por parte de la grada. Una grada que premiaba su entrega y su sacrificio, por encima de todo. 11. Julio Salinas. Apenas estuvo una temporada y media en el Sporting de Gijón. El mítico delantero aterrizó en el Molinón en verano de 1995. No obstante, fue suficiente para dejar huella en la afición rojiblanca. Así lo reconoció el exjugador del Athletic Club, el Atlético de Madrid o Barcelona, entre otros clubes, en una entrevista concedida al diario Marca. En el Sporting me adoraban, porque hice mi mejor año y medio como profesional. Con la selección de España jugó 56 partidos, marcó un total de 22 goles, y participó en 3 mundiales, 1986, 1990 y 1994. Siempre será recordada su ocasión fallada en este último mundial frente a Italia. 10. Juan L. Juan Castaño Quirós, nacido en Gijón, conocido deportivamente como Juan L., jugaba como delantero. Su dominio del balón y sus regates eran sus puntos más fuertes. Desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en equipos de primera división, como el Real Sporting de Gijón, el Tenerife y el Real Zaragoza. En total, Juan L. militó en el Sporting durante 3 temporadas, en las que jugó 91 partidos de liga, y anotó 18 goles. Además, fue internacional con la selección española, e integró el combinado nacional que disputó la Copa Mundial de Fútbol de 1994. Toma aire y aprovecha para suscribirte al canal, darle un me gusta al vídeo y activar la campanita de notificaciones, para enterarte cada vez que subamos nuevo contenido. Continuamos.
9. Ablanedo. El portero Juan Carlos Ablanedo, apodado El Gatu, es una de las figuras del fútbol asturiano que salió de Mareo. Con el Sporting, jugó 14 temporadas y consiguió 3 trofeos Zamora, 1985, 1986 y 1990. En su palmarés, destaca una Europa con la selección española sub-21. Fue convocado en decenas de ocasiones con la selección, pero no consiguió ganarse la confianza del cuerpo técnico para ser el portero titular. Disputó las Copas del Mundo de 1986 y 1990. 8. Cundi. Secundino Suárez Vázquez fue lateral izquierdo del Sporting de Gijón, club al que perteneció entre 1973 y 1990. En total disputó 418 partidos oficiales, 310 en Primera División, anotando 18 goles. Su debut en la máxima categoría del fútbol español se produjo el 4 de mayo de 1975, en la jornada 31 del Campeonato de Liga, en el Estadio de los Cármenes frente al Granada. Fue internacional con la selección española en 9 ocasiones. Debutó el día 4 de octubre de 1978 en la ciudad de Zagreb, en un partido de clasificación para la Eurocopa 1980 frente a Yugoslavia con resultado final de 1-2. Disputó la Eurocopa 1980 en Italia. 7. Joaquín Alonso González jugaba como centrocampista y desarrolló la totalidad de su carrera deportiva en el Real Sporting de Gijón, en total, 16 temporadas. Cuando se retiró al término de la campaña 1991-92 había llegado a disputar 479 partidos en Primera División, lo cual constituía el récord absoluto de la categoría en ese momento. Como internacional, Joaquín debutó con la selección española en noviembre de 1979. Participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y en el Mundial de 1982, que se celebró en España. 6. Abelardo. Más conocido como el Pitu, fue uno de los centrales más sonados que han salido de Mareo. Su mejor época como central la vivió en los años 90, siendo internacional con la selección en el Mundial de Estados Unidos de 1994 y en el Mundial de 1998 en Francia. Con la selección ganó un oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 2 años más tarde lo ficha el Barcelona, equipo con el que juega durante 8 temporadas y gana 2 ligas, 2 Supercopas de España, 2 Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Recopa de Europa. 5. Antonio Maceda. Es considerado por muchos el mejor defensa del conjunto asturiano. Llegó al Sporting en 1976 con un inicio truncado por las lesiones. Permaneció en Gijón durante 10 años. Llegó a jugar con la selección en varias ocasiones, llamando la atención de equipos, como el Real Madrid, hasta que en 1985, Ramón Mendoza lo fichó para el Real Madrid. Con el club blanco ganó una UEFA, 4 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, aunque no pudo jugar mucho por las lesiones, que le hicieron retirarse en 1989. 4. Luis Enrique. Jugó como delantero en las filas del conjunto asturiano, llamando la atención de Real Madrid y Barcelona. El club madrileño se adelantó, pero 5 años más tarde de fichar por los blancos, Luis Enrique pasó a vestir la camiseta blaugrana, con la que logró 2 ligas, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Recopa de Europa. Fue internacional con la selección española, donde ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, y participó en los Mundiales de 1994, 1998 y 2002. 3. Encho Ferrero. Jugador del Sporting, en la llamada época dorada del club, formó una de las delanteras más recordadas por el sportinguismo. Con 53 goles, es el tercer máximo goleador del Sporting en la Primera División de España, tras Quini, 165, y Joaquín Alonso, 65.
Jugaba de extremo izquierdo, y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Sporting. Además, el jugador argentino figura entre los mejores futbolistas de la historia de Boca Juniors, aunque pasó muchas más temporadas en el Sporting de Gijón. (2) David Villa. Conocido como El Guaje, en 2001 debutó con el primer equipo. Hizo 2 grandes temporadas con el Sporting de Gijón en segunda división, motivo por lo que muchos equipos se interesaron por Villa. Fichó por el Zaragoza, ganando una Copa del Rey. En 2005 firmó por el Valencia, donde volvió a ganar otra Copa del Rey, creando el interés del Barça, que lo ficharía en 2010. Con la camiseta blaugrana, ganó 2 ligas, una Copa del Rey, una Champions y un Mundialito de Clubes. Fue internacional con España, con la que consiguió la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010, además de recibir distinciones personales, entre las que destaca la de máximo goleador de la Eurocopa de 2008. 1. Quini. El delantero Enrique Castro González, conocido como Quini, firmó con el Sporting de Gijón en 1968, debutando ese mismo año frente al Betis. Un año más tarde, lleva al Sporting a Primera División, y consigue llevarse su primer trofeo Pichichi tras marcar 24 goles, consiguió 3 trofeos a máximo goleador con el Sporting de Gijón. En 1980 lo ficha el Barça de Cruyff, con el que ganó 2 Pichichis más, 2 Copas del Rey, una Recopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Con 35 años, decide volver al Sporting, para retirarse 3 años más tarde en el club de su vida. Llegamos así al final de este viaje por la historia del Sporting de Gijón. Seguramente no coincidirás con esta lista, y con nuestro número 1, pues todos ellos brillaron con luz propia, y dejaron huella en el fútbol. Lo que es innegable, es que marcaron una pauta, y siguen siendo referentes para las nuevas generaciones de futbolistas, sobre todo sportinguistas. Sin lugar a dudas, la afición del Sporting de Gijón recordará eternamente a semejantes figuras. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de este homenaje.